Buenas tardes, hola, hola. Gusto de saludarlos a todos y bienvenidos a nuestra plática de fianzas. En esta ocasión damos la cordial bienvenida a José Antonio Sierra, director comercial de Avanza. José Antonio, bienvenido y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes, Graciela, por la invitación. Sí, nos acompaña también nuestro consejero de fianzas, Guadalupe Pacheco. Él está en la ciudad de Mérida. Guadalupe, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Grace. Buenas tardes a todos. Toño, bienvenido aquí a este panel que cada 15 días se organiza el Comité de Fianzas por conducto de nuestra presidenta Graciela Rodríguez. Bienvenido. Sí. Muchas gracias, Sí. Guadalupe. Y bueno, en unos momentos más nos acompañará nuestra consejera también de Comité de Fianzas, Verónica Lozano, que también está en la ciudad de Mérida. Ahorita se nos une. Y pues bueno, igual, muchas gracias, Antonio, muchas gracias a la Asociación Mexicana de Instituciones de Garantías, AMIC, por apoyarnos en estas capacitaciones que tenemos cada 15 días con nuestros asociados de AMASFAC, impulsando la capacitación y la especialización de los agentes de fianzas. Entonces, pues muchas gracias y te damos la bienvenida y te cedemos tu espacio, Antonio. Adelante. Muchas gracias, Graciela, Guadalupe, Berito, Mina. La verdad es que estoy pues muy contento y muy honrado en que me permitan tener esta breve charla con todos sus asociados. Creo que es una labor increíble la que están pues logrando en conjunto entre Amasfac, AMIG y el sector afianzador. Creo que era necesario este tipo de espacios en donde, digo, si bien existen personas con mucho mayor experiencia que la generación que yo represento, que seguramente tendrían mucho más tips e información que pudieran compartir. También es real que existen nuevas generaciones, pues que requieren justamente esta información, invitarlos a unirse a este gran sector en donde todos los días aprendemos pues muchas cosas nuevas. Voy a compartirles mi pantalla, empezando un poquito a presentar lo que vamos a platicar el día de hoy. Eh, no sin antes platicarles un poquito cómo yo entré al sector. Digo, si bien tengo la fortuna de conocer a muchos agentes a nivel nacional, pues son muchos agentes activos en fianzas los que existen en México y seguramente pues no hemos tenido la oportunidad de coincidir. Yo tengo aproximadamente 18 años ya en el sector afianzador. Comencé del lado de la gente eh, en la ciudad de Toluca. Yo soy de la ciudad de Toluca. Una agente me dio la oportunidad de adentrarme a este mundo de las fianzas, a quien le agradezco bastante. Y posteriormente tuve la oportunidad de participar en Fianzas Monterrey, con todos los cambios que llegó a vivir esta gran compañía entre la compra de Ace, compra de Chof, y me dio la oportunidad justamente de incursionar en distintas oficinas a nivel nacional. Hace 3 años comenzamos el reto y este gran proyecto de Fianzas Avanza, en donde me dieron la oportunidad de dirigir el equipo comercial que hoy represento en esta compañía y ha sido pues una increíble experiencia y estamos muy contentos y muy satisfechos. Pero bueno, adentrándonos un poquito al tema que me asignaron el día de hoy, fianzas de cumplimiento y fianzas de anticipo. Sé que en las charlas anteriores ya les dieron un poquito de contexto sobre todos los ramos que hoy operamos en México, que están asignados a las fianzas que nosotros colocamos con nuestros distintos clientes a nivel nacional. Y reforzando un poquito y retomando lo que han platicado en charlas anteriores, quisiera compartirles que las fianzas en México, creo que no cambia, ahí está. Las fianzas de cumplimiento y anticipo en México son un pilar de confianza en los negocios porque equilibran este riesgo entre las partes y nos permite que los proyectos avancen con respaldo legal y financiero. Dentro de este marco, dos de las fianzas más relevantes en nuestra práctica diaria
tanto en el sector público como en el sector privado, son las fianzas de cumplimiento y anticipo. Y justamente el artículo 36 de la ley principal que nos rige, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, detalla aquellos ramos y subramos que son posible considerar al momento en el que nosotros clasificamos una fianza. Dentro de nuestro sistema de fianzas en México, tanto la fianza de cumplimiento como la fianza de anticipo las vamos a localizar en el ramo 3, que es el ramo dirigido a fianzas administrativas, y son las fianzas justamente que dominan y concentran la mayor participación del mercado en nuestro sector. El ramo 3 les compartía que garantizan principalmente cumplimiento de obligaciones que vienen estipuladas ya sea en un pedido, en un contrato, así como la correcta ejecución y oportuna entrega. Los fiados de estas fianzas principalmente son particulares, ya sean personas físicas o personas morales. Los beneficiarios son personas principalmente físicas o morales, siendo entidades gubernamentales, entre los que destacan el Instituto Nacional para el Bienestar, Gobierno de los Estados, Secretarías de Gobierno, el IMSS, CFE, Pemex, etcétera. Y este ramo de fianzas es el que garantiza obligaciones que se derivan de contratos, incluso concesiones ya en otros subramos del ramo 3 con entidades públicas o privadas y están directamente relacionadas con los subramos de obra y proveeduría. Este subramo de obra y proveeduría se expide tanto para entidades de gobierno como para contrato entre particulares. Principalmente está dirigido a la industria de la construcción y tiene por objeto garantizar concursos, licitaciones, cumplimientos y buena calidad de los diferentes pedidos o contratos de obra y proveeduría. Una vez con esta introducción, pues doy paso al tema del concepto y me gustaría empezar con la fianza de cumplimiento, indicándoles que es aquella que garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los fiados consistentes en la ejecución de una obra, entrega o prestación de los bienes o servicios contratados. Lo que revisamos en este punto del contrato, pues es el alcance de esta obligación, el plazo o la vigencia que tendrá el documento, la calidad de los servicios o de los trabajos prestados o incluso las penalizaciones. ¿De qué protege al beneficiario este riesgo y esta fianza de cumplimiento? Pues ante el incumplimiento de la ejecución o entrega parcial y o deficiente de la obligación, retrasos injustificados, abandono incluso de la obra o cualquier otro incumplimiento del contrato. En conjunto, esta fianza no sustituye al contratista, pero nos permite equilibrar entre las partes y permite que los proyectos avancen con mayor incertidumbre. Es importante entender que es diferente una fianza de cumplimiento a una fianza de anticipo. Y la fianza de cumplimiento, reiterando un poquito, garantiza que aquel proveedor o aquel contratista o prestador de servicio ejecute el tiempo en tiempo y forma y cumpla con las condiciones pactadas. Su objetivo es proteger al beneficiario frente al riesgo de cualquier incumplimiento. ¿Por qué son las más comunes del mercado? Les diría en primera instancia que es porque el mercado son las que mejor entiende, son las más recurrentes. Y el riesgo que cubren, yo podría decir que es el más importante de todos los que revisamos en el ramo de las fianzas administrativas. Por otro lado, es la que más solicitan principalmente en contratos de obra pública, en contratos de infraestructura y obra privada, en contratos de servicios, de suministros y concesiones. Es un instrumento legal esta fianza de cumplimiento que nos ayuda a asegurar que se cumpla con la obligación. El producto garantiza que las obligaciones no solo se pactan de buena fe, sino que cuenten con un respaldo de una institución afianzadora bien establecida en México.
Otras coberturas que podemos encontrar relacionadas con la fianza de cumplimiento son las penas convencionales. Estas penas convencionales no es más que una cláusula donde se fija una sanción económica por incumplimiento o atraso, pero es importante que dentro del documento se exprese o se pacte específicamente en qué condiciones se está pactando esta pena convencional. No puede exceder el monto afianzado, no puede exceder el plazo de la vigencia del contrato y tiene que estar netamente relacionada con el objeto garantizado. ¿Qué es lo que busca garantizar este tipo de fianza? Pues justamente las penas convencionales, ya sean moratorias o resarcitorias. Antonio, aquí en esta parte es cuando se dice por cada día que tú te tardes en entregar, te voy a cobrar esta pena, ya sea en porcentaje o en hasta importes, ¿no? En cantidades, lo ponen en los contratos. Sí, justamente poniendo un ejemplo muy sencillo, en un contrato de obra se puede establecer una pena convencional del 0,5% por cada día de atraso que el fiado genere. Regularmente va relacionada con una fianza que se garantiza por el 10% del monto del contrato y al momento del atraso, el beneficiario lo que hace es calcular el monto de la pena convencional y éste puede reclamar a través de la fianza de cumplimiento si la pena convencional fue estrictamente expresada en el texto de la póliza y detallada. Entonces, Sí. sí, efectivamente está relacionada con ese porcentaje que de pronto en los contratos nosotros leemos como pena convencional. Sí. Bueno, les recordamos a todos nuestros compañeros agentes de fianzas que pueden hacernos preguntas aquí a través del chat y los vamos a estar preguntando a Antonio todas las dudas que tengan. A ver, Toño, aquí hay un tema, aquí cuando en las fianzas de cumplimiento, ya ves que a veces se juntan los conceptos y garantizamos dentro de la misma fianza de cumplimiento se incluyen las penas convencionales. Allí es muy importante que nos ilustres en caso de una reclamación, ¿qué monto prevalece? ¿Sí? Tenemos un tope que puede ser el 10 o el 20% del contrato, o lo que se estipule, pero ¿cómo separamos ahora sí que las obligaciones en caso de una reclamación cuando se dan los conceptos? Pues todo parte de la contabilización. No podríamos exceder el monto de la fianza, evidentemente existe un monto afianzado. Por eso es importante, muchas reclamaciones son rechazadas justamente porque cuando llegan al tema del dictamen, dentro del texto no se estipuló que garantizaba las penas convencionales. Sí, Ese es como el primer requisito al momento de dictaminar procedente cualquier reclamación relacionada con este riesgo. Entra el tema de la contabilización de la pena convencional, dependiendo de los días de atraso que se determine si son imputables al fiado o no, y de ser procedente, pues se contabilizaría de esta forma sin exceder, insisto, el monto afianzado, de la fianza de cumplimiento. correcto, es el tope que tenemos en la póliza. Así es. Perfecto. Gracias, Toño. No, con gusto. Por otro lado, también tenemos las contingencias laborales, que como les detallo en la presentación, garantiza el pago de las contingencias u obligaciones de carácter laboral que se susciten durante la vigencia del contrato que estamos garantizando y que esté directamente relacionado con las prestaciones reclamadas por empleados del fiado. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar en este punto? Que el documento fuente establezca que el fiado es el patrón único de su personal y que libera al beneficiario de cualquier responsabilidad laboral. Este punto es importante para que pueda hacerse efectiva este tipo de fianza. Tenemos una pregunta por aquí que nos están haciendo en el chat. Bueno, dos. Una que creo que por ahí después Grace nos va a hacer favor de contestar, que es dónde se puede
conseguir la literatura de yo creo que se refieren a las presentaciones de estas pláticas. Y la segunda, que nos dicen, las penas convencionales es un costo adicional a la fianza de cumplimiento. Creo que es muy interesante porque aunado a la fianza de los contingencias laborales, hay otros riesgos que también se conjugan al mismo tiempo con la de cumplimiento. No sé cómo para contestar esta, José Antonio. Te refieres al costo de la fianza de Sí, contingencias particularmente, ¿verdad? es lo que preguntan. Sí, Sí, lo que nos preguntan es si tiene un costo adicional Es a otro la concepto. fianza de cumplimiento. todo parte de la vigencia. Si dentro de una misma fianza estás garantizando el cumplimiento del contrato y las penas convencionales, pues estará viva mientras esté viva la obligación de cumplimiento de este contrato. Si hay beneficiarios que las solicitan por separado, entonces tendrían que pagar dos primas, una garantizando el cumplimiento y otra garantizando las penas convencionales. Pero existen beneficiarios que sí las juntan y por lo tanto únicamente se cobraría una sola fianza por la vigencia que se señale en el contrato o documento fuente. Sí, sí, va Gracias. ligada con la siguiente pregunta, perdón, Vero, que cómo se Sí, cobran las condiciones laborales, se va a cobrar así que de acuerdo a lo que se estipula en el contrato, ¿no? Y se plasma en la fianza. Así es, así es. Sí. Y de las presentaciones, Grace, ¿tú quieres contestar? Sí, ya las presentaciones pueden entrar al campus amasfac.org. Ahorita se los anoto aquí para que ahí van a encontrar todas las presentaciones de todas las fianzas que ya se han hecho, ¿no? Digo, tema de pláticas. Es campus.amasfac.org. Ahorita se los anoto. gracias. Continuando con el tema, nos preguntan ahora cómo se van a reclamar estas dos. Yo me imagino que se refieren a si van en la parte de, si van los dos riesgos solo en la de cumplimiento, porque pues si es por separado, evidentemente pues es por separado, pero cómo se reclaman en caso de que en la sola fianza de cumplimiento estén los dos riesgos. Nos están preguntando. Se hace este cálculo que les comentaba, tanto de las contingencias laborales como lo que esté relacionado con lo que se incumplió dentro del contrato. La suma no podría exceder el tema del monto afianzado. Es que es Y en correcto. caso de que fueran divisibles e indivisibles, también preguntan. No, pero la indivisibilidad no aplica a la contingencia. Ahí, si fuera una obligación indivisible, Berito, y te reclamaran el 100% del cumplimiento, se tendría que elegir ¿Cuál quieres? por cuál riesgo nos vamos a ir, porque con el cumplimiento se va a cubrir el 100% del monto afianzado y se va a agotar la garantía. Es Por correcto. eso es importante entenderlo para que cuando ustedes se enfrenten con sus clientes ante un contrato con estas condiciones, tengan de manera preventiva el tacto de asesorar al cliente, entenderlo y en caso de que llegue a reclamación y al final el beneficiario no pueda cobrar estos dos riesgos, pues ustedes tengan el antecedente de que lo notificaron. Y yo creo que en el caso de que se conjuguen los dos, pues evidentemente si es indivisible, pues te vas a quedar sin un riesgo al 100%, Así porque es, tu así cumplimiento va a es. estar al 100 y ya no te vas a quedar cubierta con ninguna proporción en la parte de los pasivos. Igual más adelante les voy a platicar justamente qué entendemos por este tema de indivisibilidad, porque también se ha vuelto pues una condición que eleva el tema del riesgo al momento de suscribir una fianza. Regresando al tema de las contingencias laborales, les compartí que lo que garantizamos con este producto es el pago de obligaciones laborales del fiado. ¿Qué es lo que protege? Protege frente a reclamaciones de cualquier trabajador. Lo que cubre son salarios, prestaciones,
cuotas obrero-patronales, laudos, indemnizaciones, y protege al beneficiario cuando un trabajador que depende del fiado demanda solidariamente al contratante. Si existen también adeudos laborales o de seguridad social, también estaría protegido nuestro beneficiario. No sé si hasta aquí tengan alguna duda de las contingencias. Bien. No. ¿Qué es lo que revisamos cuando nos encontramos ante una solicitud de fianza de cumplimiento? ¿Qué es lo que nosotros les sugerimos a ustedes como agentes que, lejos de compartir los documentos con la compañía fianzadora, ustedes puedan también revisarlo y en su caso asesorar directamente a sus clientes? Pues en primera, la revisión del documento fuente. Esto implica que identifiquen el objeto. A garantizar este objeto tiene que ser claro, tiene que ser medible. Los alcances dentro del documento deben de venir bien definidos. Los entregables que regularmente se detallan en los cronogramas de obra que podemos ver en este tipo de contratos estén bien definidos. Si existen este tema de las penalidades estipuladas, los plazos de ejecución, las entregas, el monto del contrato, qué porcentaje es el que les están solicitando en la fianza de cumplimiento. Aquí en México es muy común que el porcentaje que nos soliciten garantizar oscile entre el 10 y el 20%. Más adelante también les hablo de algunos casos en donde pueden llegar a solicitar el 100% del contrato, que en México no es una práctica común. Si bien no está restringida, la práctica nos dice que el porcentaje a garantizar siempre oscila entre el 10 y el 20%. Solicitar garantizar el 100 siempre va a elevar nuestro riesgo y nuestras condiciones de suscripción seguramente serán más estrictas. Dentro de esta revisión del documento fuente, dos tipos de contratos que también consideramos son, son puntos importantes y que elevan el riesgo. El primero son estos contratos a precio alzado, que no son más que contratos que se pactan a un precio fijo desde el inicio. Entonces, normalmente el alcance está claramente definido, se trabajó un presupuesto, se hizo un proyecto, trabajaron en planos, especificaciones y el contratista que concursó ese proyecto o esa obra determinó un precio fijo y este precio no se puede mover durante la vigencia de este contrato. ¿Qué riesgo tienen este tipo de contratos? Que durante el tiempo, si se hizo una mala planeación de los precios, pues el contratista tenga que asumir esa pérdida porque al final va a impactar el resultado financiero. Y otro tipo de contrato que también es importante especificar son estos contratos llave en mano, que es donde el contratista, más que ejecutar una obra, lo que ellos realizan es obligarse a entregar un resultado final. La aptitud comprobable que tiene el contratista o proveedor para ejecutar se vuelve importantísimo en este tipo de contratos porque no solo se trata de construir algo, sino de probarlo, hacer que funcione y entregarlo funcionando. Entonces, para este tipo de contratos, la capacidad técnica se vuelve muy importante, que es otro de los puntos que estamos revisando y sugerimos revisar ustedes como agentes y asesores de sus clientes. La capacidad técnica de un fiado es aquella aptitud que es comprobable, que tiene cada uno de sus contratistas o proveedores para ejecutar la obligación que prometieron realizar conforme a lo que pacten en su contrato. ¿Cómo documentan la experiencia del fiado? Pues con contratos similares. Pueden preguntar si cuentan con la maquinaria y el equipo en caso de que la obligación dependa de utilizar algún equipo técnico.
si cuentan con la estructura de operación para dar cumplimiento a la obligación durante el tiempo que pactaron. En fin, esto les permitirá a ustedes disminuir riesgos de incumplimiento, porque muchas veces lo que hacemos como asesores de clientes es más que preocuparnos por la capacidad técnica, probablemente preocuparnos por la solvencia del cliente o las garantías que nos puedan otorgar. La fianza no sustituye ninguna capacidad técnica de ningún cliente. La mayoría de los siniestros en nuestro sector nacen justamente de fallas técnicas, no de fallas financieras. Por eso es tan importante evaluar y revisar la capacidad técnica de nuestros clientes al momento de recibir un negocio. Em, en cuanto a la capacidad financiera, es aquella aptitud económica real y comprobable que tenemos para afrontar los compromisos del contrato durante toda su ejecución. ¿Qué es lo que revisamos en cuanto a capacidad financiera? Que cuente con el capital de trabajo suficiente, que tenga un nivel de endeudamiento razonable, que genere flujo de efectivo, que cuente con fuentes de financiamiento. Aquí entra mucho el tema de la liquidez, porque lo que revisamos es que exista flujo de efectivo disponible, que el cliente tenga esta capacidad no solo de dar cumplimiento a los compromisos financieros a lo largo del proyecto, sino que tenga esta capacidad de cubrir nómina, de pagar proveedores, de pagar impuestos, que sea un fiado solvente y que pueda cumplir. En endeudamiento, pues qué créditos tiene vigentes, si estos créditos son a corto o son a largo plazo, si cuenta con arrendamientos financieros, si en el nivel de rentabilidad que pactó en el contrato maneja márgenes operativos adecuados, si genera utilidad neta durante los ejercicios analizados y que exista una consistencia también en la información financiera, porque de pronto, pues es muy común, ¿no? Que los clientes en información interna manejen una información y en la información que se presenta en SAT, pues existan diferencias importantes. Y esta capacidad de fondeo relacionado con las fuentes de financiamiento, que es lo que revisamos si tiene líneas de crédito disponibles, qué relación tiene los bancos con los proveedores, si tiene, si tiene acceso a un financiamiento fácil y oportuno. Es importante para entender también el análisis y la suscripción de este negocio. En cuanto al tema de las garantías, pues las garantías son aquellos bienes o derechos o compromisos que el fiado otorga a la fianzadora para respaldar cualquier riesgo que ellos asuman y para respaldar cualquier fianza emitida. Estos bienes, ¿en qué nos van a ayudar? A resarcirnos en caso de que nosotros tengamos que pagar cualquier reclamación ante cualquier beneficiario. ¿Qué podemos considerar como garantía? Pues la más común en México y la que todos conocemos y es la más sencilla es la acreditada solvencia. Estos estados financieros que nos presentan los clientes pueden ser también garantías personales, obligaciones solidarias, bienes inmuebles, firmas de accionistas o administradores. Existen también garantías reales, son un poco más complejas y más costosas para nuestros clientes, pero también son opción las hipotecas de bienes inmuebles, el depósito en garantía, se pueden dejar incluso hasta fideicomisos, cuentas de inversión, las famosas cartas de crédito, que ya ahí es un sobrecosto para el cliente, porque al final la carta de crédito pues es otro instrumento de garantía. O bien una mezcla de garantías. El sexenio anterior y el actual del gobierno que tenemos en México, pues ha sido característico que asigne contratos de montos importantes a clientes pequeños y medianos. Entonces, de pronto, al estructurar este esquema de garantías se vuelve un poco más complejo y las afianzadoras, la realidad es que tenemos que ponernos más creativos al momento de hacer una mezcla de garantías. Entonces,
Afortunadamente hemos encontrado el camino y los clientes han ido entendiendo que beneficia al final de cuentas hacer un mix en caso de que la acreditada solvencia o los bienes inmuebles sean insuficientes. Entonces, haciendo un resumen de lo que revisamos ante una fianza de cumplimiento, pues tenemos esta capacidad financiera, esta capacidad técnica, los detalles del documento fuente, justamente para determinar un riesgo adecuado. No sé si hasta aquí se tenga alguna pregunta. Mira, Toño, aquí en el grupo están preguntando, creo que, pues, me voy a leer tal cual, ¿no? Dice, caso de que exista una fianza de garantía de cumplimiento de pago, por ejemplo, el crédito, y sea por 2 años y el afianzado no entregue carta de cancelación de la deuda, ¿qué pasa con el segundo año si no quiere cumplir? Y entregar esa carta se le manda a buró de crédito y se le cobra la ayuda judicial del importe de la fianza que se emite a continuación. O sea, creo que es una fianza de crédito, ¿no? Aquí creo que hay que aclarar que la fianza de cumplimiento se garantiza, ahora sí que básicamente el cumplimiento de obligaciones, no es una fianza de pago, de garantizar pagos, pues. ¿No se referirá a una fianza de cumplimiento con vigencia de 2 años y que solo cobró el primer año, Guadalupe? Pues yo no entré, les dice, y no entré, y el administrador no entrega la carta de cancelación de la deuda. Yo entiendo que es de pago, es el cumplimiento Es de de pago. crédito, Exacto. Ajá, lo está manejando como un cumplimiento de pago. pero no aplica para ese tipo de fianzas. No, es que en teoría la fianza se tuvo Dice, que nos haber aclara que es un convenio de liquidado. pago. Los convenios de pago es otra. Se tiene que categorizar en otro ramo, que son las fianzas de crédito. No es una fianza de cumplimiento, sino una fianza de crédito, porque el cumplimiento es del pago de Sí, dinero, y entonces o, eso otro ramo. o bien dentro de las fiscales en los convenios de pago, porque En aparentemente los es un convenio convenios de de pago. pago. Pero y es otro ramo diferente a la de cumplimiento. Ok, si fuera un convenio de pagos, pues la realidad es que la fianza se emite por el periodo que se hizo el convenio y se tuvo que haber pagado la prima. Por eso es que me genera duda, probablemente sea un tema de vigencias, no lo sé. Sí, Y sobre todo que la fianza de cumplimiento de pago o convenio de pagos, estamos hablando que es ante una autoridad. Y la fianza de crédito sí pudiera ser entre particulares, que sería a lo mejor que nos aclarara muy bien hacia dónde va definida la pregunta, ¿no? Si es un convenio de pagos o si es un contrato de crédito, de pago de algún crédito. sí, Una Sobre todo compraventa de bien inmueble, pero si a fuera, qué se... perdón, si en fuera un ambos convenio de casos, pago, si no pagas el segundo año, te van a reclamar la fianza. Sí, 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 sin duda. Digo nada más si pudiera aclararlo y si no, sí, este, convenios de pagos hacia el municipio. si es un convenio de pagos, la fianza tuvo que haberse emitido por la vigencia completa y pagar la prima en su totalidad. Sí, sí, es correcto. Perfecto. De acuerdo. Quise profundizar en este tema porque son las condiciones que consideramos de manera general elevan el riesgo en una fianza de cumplimiento. Y la primera es justo lo que ya platicábamos, esta obligación indivisible, que es aquella que debe de cumplirse en su totalidad y no admite cumplimiento parcial por la naturaleza de la obligación. En términos prácticos, o cumplimos todo o va a existir seguramente un incumplimiento. ¿Qué tipo de obligaciones son indivisibles en los contratos que ya platicamos también llave en mano? Debemos entregar la obra terminada, la obra operando y conforme a las especificaciones que el fiado pactó con su beneficiario. Estos contratos que es para poner una puesta en marcha de un sistema, el sistema no solo basta con instalarlo, el fiado lo tiene que probar y lo tiene que entregar funcionando. Entonces, ante algún incumplimiento, si me dice, es que sí instalé el sistema, pero no funcionó, estamos ante un incumplimiento. Entonces, eso es una obligación indivisible. Otro tema que eleva las condiciones de riesgo es renunciar a la proporcionalidad.
La proporcionalidad deriva del principio general de obligaciones divisibles que prevé nuestro Código Civil Federal. Si renunciamos a este principio, es válido siempre y cuando sea aceptado por las partes involucradas dentro del contrato, y si lo anterior se cumple, la afianzadora tiene la opción de aceptarlo o no. Si lo acepta, significa que ante un incumplimiento, la responsabilidad del fiado no puede reducirse de manera proporcional y de acuerdo al grado de avance que el cliente nos demuestre, sino estaremos ante un escenario de incumplimiento total hasta el límite del monto afianzado. Y aquí quise ponerles un ejemplo para que quedara un poquito más claro. En un contrato donde vamos a suministrar 1,000 equipos de cómputo que tiene un valor de 20 millones de pesos, y entregamos una fianza de cumplimiento por el 20% que ascendió a 4 millones de pesos, el proveedor solo entregó 920 equipos y dejó pendiente la entrega de 80. Si no tenemos esta renuncia a la proporcionalidad, el pago proporcional que tendríamos que hacer como afianzador es de 320,000 pesos mexicanos. Pero si pactó renuncia a la proporcionalidad dentro del contrato, con esta renuncia el cumplimiento parcial, pues no cuenta, por lo tanto se hace exigible el monto total por los 4 millones de pesos. Otra condición riesgosa es la renuncia a la subyudicidad, que prácticamente es muy común encontrarla en los textos de fianza. La subyudicidad es un principio de defensa jurídica que establece que una fianza no puede hacerse exigible si existe un juicio pendiente para determinar si existe realmente un incumplimiento. Por ejemplo, el beneficiario rescinde un contrato, el fiado lo demanda argumentando que esa rescisión fue indebida, o bien el avance de obra para el contratista o el proveedor sí era suficiente. La afianzadora automáticamente puede utilizar esta excepción de subyudicidad para suspender el pago de la fianza en tanto no se resuelva ante resolución judicial firme que que determine si existe incumplimiento o la gravedad de aquella inconformidad. Al renunciar a este principio, pues nosotros no podemos oponer esta excepción y debemos pagar la reclamación sin esperar sentencia y estar ante un escenario de pago indebido, incluso si al final del juicio se decide que no procedía. Otra condición que eleva el riesgo en las Antonio, fianzas. Antonio, Sí, permíteme dime. nomás en esta parte. Si, por ejemplo, ya el beneficiario le mandó a la afianzadora la reclamación y después el fiado hace el juicio, no aplica esta cláusula. Tendría que primero estar el fiado haciendo un juicio de inconformidad con el beneficiario antes de que el beneficiario mande la reclamación a la afianzadora o se pueden intercalar. Porque ya ve muy pro- el lado Ok. entonces, este tema de la subyudicidad, lo que le ayuda al fiado y a las compañías afianzadoras, es decir, mientras tú tengas este juicio activo, yo no puedo pagar la fianza, queda en pausa, se le notifica al beneficiario que debido a este juicio, la reclamación se quedará suspendida en tanto no haya una resolución. Y le conviene a la afianzadora porque, pues, si se está inconformando el fiado, quiere decir que está, pues, 100% seguro de que él no ha incumplido, ¿no? Sin duda Pues, alguna, los fiados que lo realizan es porque tienen los documentos, sí. para asegurar que no es un tema imputable a los fiados o a los contratistas. Ok, gracias. Un gusto. Otra condición riesgosa, pues es garantizar 100% el monto del contrato, que ya lo platicamos anteriormente. Si bien no está prohibido por nuestra legislación, en solicitarlo
lo que hace es transferir todo el riesgo operativo a las compañías afianzadoras y cambia prácticamente la naturaleza de lo que es un instrumento de fianza. Recordemos que la fianza lo que busca es garantizar un daño por cualquier incumplimiento, un porcentaje, no la ejecución completa de un contrato. Son casos atípicos, sí han llegado a las compañías afianzadoras. Lo que hacemos cuando recibimos es revisarlo principalmente en nuestros comités de suscripción y es muy, muy, muy difícil que alguna compañía afianzadora autorice un riesgo al 100%. Existen formas, si el negocio nos gusta, si al cliente lo conocemos y es viable, pues seguramente le pediremos alguna garantía líquida de por el 100% del monto afianzado. El año pasado recuerdo que sobre todo en el Estado de México empezaron a salir contratos no sé del municipio, no, del Estado de México, en donde estaban dedicados a pavimentar algunas calles de algunas ciudades del estado y eran justamente por el 100% del monto contratado. En nuestro caso no emitimos ninguno, pero sí recibimos muchas solicitudes porque eran contratos atípicos de clientes que pues en realidad no documentaban ni siquiera que se dedicaban al giro que decían hacerlo. Esta condición de pago a primer requerimiento también lo hemos visto recurrentemente con algunos beneficiarios. La condición de pago a primer requerimiento es muy común en instrumentos como las cartas de crédito, que son otros instrumentos de garantía, y consiste en pagar de inmediato a solicitud del beneficiario. No analizamos si existe incumplimiento o no, simplemente eh, pagamos ante la entrega de la reclamación. México por ley es un mercado condicional. ¿Qué significa que sea condicional? Que a las afianzadoras nos permite primero revisar si efectivamente se materializó este incumplimiento y si éste se encuentra dentro del objeto garantizado, si se cumple con lo pactado en el contrato y nuestra póliza y nos permite dictaminar la reclamación. Tenemos cierto periodo por ley que oscilan los 30 días para dar respuesta y dictaminar estas reclamaciones. Si nosotros llegáramos a aceptar esta condición dentro del texto de alguna póliza, lo que estamos diciendo es un cheque al portador, tendríamos que pagar de manera inmediata. Entonces es importante cuidar que dentro de sus textos de fianzas no se incluya algún pago a primer requerimiento. Por otro lado, también hemos tenido fianzas de crédito, que justamente se platicaba, disfrazadas de cumplimiento. Se Sí. encuentra en aquellos contratos donde convierten la fianza más en un mecanismo de cobro que en una garantía de ejecución. ¿Cómo lo pueden identificar? En primera, el objeto, para que sea una fianza de cumplimiento, debe de describir obligaciones de hacer u obligaciones de dar. No tiene que hablar de garantizar el pago total del contrato. El incumplimiento en una fianza de cumplimiento se deriva de riesgos operativos, no de riesgos financieros. Si se encontraran que la fianza se va a hacer efectiva ante la falta de pago de saldos pendientes o importes no pagados, pues seguramente es una señal de que se trata de una fianza de crédito que quieren hacerla pasar como fianza de cumplimiento. Si dentro del texto de la fianza cambia el sentido de una obligación de hacer o dar por una obligación de pagar, pues también tendrían que ser cautelosos, acercarse a su compañía fianzadora y en conjunto con los especialistas determinar que efectivamente estemos ante un escenario de fianza de cumplimiento o una fianza de crédito. ¿En qué contratos regularmente encontramos este tipo de vicios? Los arrendamientos financieros, compraventa de bienes a determinados plazos. Hasta aquí el tema de la fianza de cumplimiento. La segunda es la fianza de anticipo, que por concepto es aquella que garantiza la correcta aplicación e inversión
y amortización del dinero o recurso entregado por adelantado a un contrato, así como la devolución del anticipo que no haya sido aplicado u amortizado. ¿De qué protege al beneficiario? Si el fiado usa el dinero para financiar otros proyectos, si lo usa para cubrir pasivos ajenos al proyecto garantizado, si no inicia los trabajos, si abandona el proyecto antes de ejecutar, ante la rescisión del contrato por causas imputables al fiado. Este tipo de fianza no cubre accesorios financieros, es decir, no garantiza ni intereses moratorios. ¿Por qué son más comunes estas fianzas de anticipo? Porque en distintos contratos pactan la entrega de algún dinero o algún recurso para el inicio de trabajos. Ayuda al beneficiario a asegurar que no exista una desviación de recursos. Es solicitada principalmente en proyectos de obra pública, infraestructura y sobre todo proyectos de largo plazo. Esta fianza regularmente va de la mano de las fianzas de cumplimiento. ¿Qué es lo que nosotros revisamos ante una fianza de anticipo? Pues en primera, que dentro del documento fuente venga identificado el porcentaje del contrato que será asignado como anticipo para iniciar los trabajos o entrega de los servicios. Documentar al fiado contratista si tendrán control de este recurso, es decir, revisar en qué se va a gastar el dinero, cuál va a ser el flujo de salidas de este anticipo, en qué lo van a invertir, en materiales, en mano de obra, en pedir algún equipo, subcontratistas incluso, en caso de que el contrato permita la subcontratación. Y pues evidentemente la evidencia de en qué se está aplicando estas salidas del anticipo. Otro punto que revisamos es la solidez financiera, es decir, el fiado dentro de su información financiera debe demostrar que cuenta con liquidez inmediata y la capacidad de devolver el anticipo ante algún escenario de rescisión del contrato. Igual, las garantías que solicitamos son muy similares a las comentadas en las fianzas de cumplimiento. ¿Qué condiciones elevan el riesgo en una fianza de anticipo? Pues que confiemos solamente en la experiencia técnica de nuestros fiados, que no analicemos el flujo del uso del anticipo, que el fiado contratista no tenga controles de amortización. Es muy común también que busquen algunos beneficiarios ya renunciar a la proporcionalidad dentro de las fianzas de anticipo. Esto no aplica y no aplica porque está enteramente relacionada con la obligación de cumplimiento. Lo que garantizamos con una fianza de anticipo es restituir este recurso que nos adelantaron para iniciar los trabajos. Otro punto importante y común es que se pueda confundir lo que es un anticipo y lo que es un pago anticipado. El anticipo, haciendo diferencias y para que quede un poquito más claro, nos sirve para inicio de trabajos. Un pago anticipado es eso, pagar por un bien o servicio es parte del precio, no es un anticipo. El anticipo se amortiza conforme avances formalizadas en estimaciones. Estas estimaciones, la periodicidad se pacta en el contrato, pueden ser semanales, pueden ser quincenales o mensuales. Un pago anticipado no se amortiza. En un anticipo, el dinero que nos entregaron se va descontando del monto del contrato en cada estimación. Y en un pago anticipado, el dinero forma parte del precio y no se devuelve. Y para que quede un poquito más claro, les quise pegar 4 ejemplos de cláusulas en donde la primera es enteramente un anticipo. El fiado entregará, no, perdón, el beneficiario entregará al contratista un anticipo equivalente al 20% del monto del contrato, el cual deberá destinarse exclusivamente al inicio de los trabajos. Dicho anticipo será amortizado proporcionalmente en cada estimación de obra. Así se lee una cláusula de anticipo. Una cláusula de pago anticipado pudiera ser: el contrato pagará al proveedor el 40% del precio total del contrato como pago anticipado a la firma del mismo y el resto contra entrega de los bienes. Ese es un ejemplo. El segundo, el contratante entregará un anticipo del 25%
mismo que será considerado como pago a cuenta del precio del contrato. Ahí estamos hablando de precios. El contrato entregará un anticipo del 30%, el cual no será reembolsable y se considerará como parte del precio de este contrato. Entonces, lo quise ejemplificar con esta intención de que a ustedes les pueda dar mayor visibilidad para diferenciar entre un anticipo y un pago anticipado. No sé si hasta aquí haya llegado alguna otra pregunta. Y Toño nos pregunta acá, dice, ¿cuál es la postura, ahora sí que hablando de la compañía que tú representas, con relación a los contratos y textos de agentes de esquema de proveedores en donde se renuncia a todo? Mira, en la práctica, Guadalupe, regularmente son programas que ya están en el mercado. Nosotros, cuando aceptamos un programa de proveedores, siempre pedimos opinión del equipo de suscripción y del equipo legal. Si el producto se alinea a nuestro apetito de mercado, lo que hacemos como compañía afianzadora es, a través de nuestras áreas de suscripción, definir qué perfiles de clientes sí deberían de entrar dentro de este programa de proveedores. Entonces, somos escrupulosos en esta suscripción. Lo que hacemos, la verdad es que con la confianza que tenemos con los agentes es ser muy claro de qué condiciones riesgosas los contiene, que seguramente son las que ya revisamos, y sumamos a un colaterales o garantías adicionales que no nos dejen en riesgo en caso de alguna reclamación, porque sí, en efecto, existen programas de proveedores cada vez más agresivos, cada vez más complejos, pero insisto, son programas de proveedores que ya existen en el mercado, que de pronto caen con clientes que son ya de avanza y que son reconocidos y deseamos apoyar, únicamente las condiciones de suscripción pues serán más estrictas. Pero si estás de acuerdo conmigo que al aceptar esas condiciones, lo que realmente estamos haciendo en el mercado es complicar la labor de suscripción. Es una realidad. Lógicamente, yo entiendo la postura de la afianzadora que tiene que protegerse ante cualquier eventualidad. Pero nosotros, como fuerza de ventas, la realidad es que sí se nos complica el proceso de suscripción. Clientes tradicionales que tengamos que incluir ciertas condiciones y pedir garantías adicionales, la realidad sí nos golpea a nosotros, ¿no? Sí, claro. Sin duda alguna, elevamos el riesgo. Guadalupe, sí coincido contigo, pero creo que con este tema de asesorar al cliente y explicar por qué estamos bajo este escenario más estricto, hemos logrado cerrar varios negocios al amparo de programas de proveedores complicados. Nos quedan 3 minutos de Ay, tiempo. Dios. Bueno, Yo de creo lo que que tiene que quedan haber una segunda parte, ¿eh? Sí, Digo, creo que esto ya lo revisaron en sesiones anteriores, las leyes que rigen fianzas de cumplimiento y anticipo. De forma general está la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, el Código Civil Federal y el Código de Comercio. De forma particular y dependiendo del tipo de contrato, pues está la Ley de Obras Públicas para aquellos contratos de obra pública y la Ley de Adquisiciones para contrato de prestación de servicio. Cada estado y municipio tiene leyes locales equivalentes a cada una de estas leyes y lo que hacen es replicar el esquema federal. Lo único que cambia es el porcentaje, los plazos y las reglas administrativas. Eh, y atendiendo un poquito a datos relevantes de nuestro sector, que no me quisiera ir sin mencionarlos, durante el tercer Q del 2025, en información oficial de nuestra Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, vimos que creció el sector en primas directas el 1% en términos reales. Hubo una recuperación de nuestro sector porque al segundo Q traíamos un decrecimiento. Esta recuperación provino prácticamente de fianzas administrativas, por eso lo quise mencionar. El mercado creció 1.4% contra el año anterior
El 77% de estas primas corresponden a fianzas administrativas. El motor fue principalmente fianzas de proveeduría, que son todos estos contratos de medicamento que pues mucho escuchamos porque de pronto se cancelaron un número importante de contratos y de pronto se volvieron a asignar, pero prácticamente de ahí se deriva el crecimiento y este tema de las fianzas fiscales, ¿no? Que el año pasado también fueron pues muy demandadas a raíz de la reforma que hemos comentado en otras sesiones. Las fianzas de obra durante el 2025, como ya saben, pues decrecieron casi el 8% y esto es netamente por el ajuste que hicieron a la baja en el segmento de inversión física dentro del plan de egresos de la Federación. Quise compartirles este histórico de primas del 2019 al 2024, los últimos 5 años. Lo cerré el 2024 porque aún no hay cifras oficiales al cierre 25. Nuestro sector generó 16.600 millones de pesos, se creció 0.5% en términos reales con respecto al 2023. Como pueden ver en los últimos 5 años, la prima directa total del sector afianzador creció a un ritmo del 4.38%, mientras que el crecimiento del ramo administrativo se sitúa en un crecimiento del 6%. El 59% de estas fianzas administrativas corresponden a fianzas de obra y proveeduría y evidentemente fianzas de cumplimiento y anticipo. Y esta es la distribución por estado, que no quiero dejar de mencionar. Es el top 10 de los estados que concentran la mayor generación de primas. Lo encabeza Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, seguido de Guanajuato, Yucatán, Puebla, Estado de México. Históricamente, pues las principales ciudades concentran el primaje. Estado de México y Querétaro en esta estadística mostraron decrecimiento con respecto al 2023 por los periodos electorales que vivieron durante el 2024 y Puebla, Oaxaca y Durango presentan un crecimiento durante el 2024. Son plazas de volumen y presentaron crecimiento en primas. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Licenciado Guadalupe Pacheco, a la licenciada Graciela Rodríguez, a José Antonio, pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Los invitamos a que se conecten con nosotros el próximo 4 de febrero, que es nuestra siguiente plática, el ciclo de la vida de la fianza. Gracias a todos. Todos los que están pidiendo, por favor, la presentación, pueden acercarse con sus delegados de AMASFAC representantes y a lo mejor de esa manera yo creo que es más fácil para no poder copiar todos los correos. Yo creo que es más fácil que ellos nos los soliciten y se las hacemos llegar para que se las proporcionen. Gracias a todos y buena tarde. Gracias. Gracias. Muchas gracias.